Buenas noches. La huelga del transporte convocada para protestar por la situación del sector y la subida de los carburantes está prácticamente extinguida, pero durante toda la semana ha tenido en vilo a los ciudadanos que temían el desabastecimiento de los productos de primera necesidad. Sus efectos son altos, ganaderos y agricultores hablan de grandes pérdidas y cerca de 20.000 trabajadores podrían ir al paro durante unos días si se aprueban los expedientes de regulación de empleo presentados por algunas empresas que alegan falta de actividad por ausencia de suministros. De atenderse su demanda, sería la Seguridad Social quien pagase finalmente parte de esa factura. La Fiscalía está investigando los actos violentos que se produjeron y los transportistas han llegado a un acuerdo con el Gobierno para afrontar la escalada del precio del gasóleo, aunque los convocantes no han firmado. Informe semanal analiza las razones y los efectos de una huelga que ha movido a la opinión pública entre la comprensión y la desconfianza. Si somos de plataforma, vais al peaje de abajo. No necesitamos paquete de medidas, necesitamos soluciones. Me parece muy bien que hagan huelga, pero que no nos jodan a los demás. Un transportista que participaba en el paro, muerto. Otro que no lo secundaba, gravemente herido. Carreteras bloqueadas, gasolineras, industrias y comercios desabastecidos. Un conflicto que ha tenido al país en vilo y que ha generado un clima de psicosis con el acopio masivo de productos en los mercados. Unos días en los que los vehículos incendiados y la violencia de algunos piquetes han empañado los problemas y las reivindicaciones de los camioneros. Esta situación ya es insostenible, no se puede seguir para adelante. Ya no estamos reivindicando 8 horas, ni 2 horas de trabajo, ni 15 minutos de parada. Estamos reivindicando ya que no podemos seguir trabajando con estos costes. Nosotros hemos pasado de una facturación de un 30% de la facturación nuestra destinada solamente a gasoil a un 45%. Es decir, que la mitad de lo que nosotros facturamos va directamente a gasoil. Directamente. Ahora paga camión, paga impuestos, paga tu sueldo, paga tus cosas. Yo soy autónomo con 2 camiones. Llevo uno parado desde hace un mes, porque ya no tengo para echar gasoil. Llevo sin pagar el gasoil ya de una de las tarjetas un mes y pico porque no tengo dinero para pagarlo. Llevo sin pagar los autónomos 2 meses también porque tampoco hay dinero para pagarlo, etcétera, etcétera. Y este mes ya la hipoteca ya no creo que la pueda pagar siquiera este mes. El mero anuncio del paro hizo que el primer día de la semana miles de ciudadanos hicieran largas colas en las gasolineras en previsión de un posible desabastecimiento. Prefiero ser previsor y si tengo la oportunidad de llenarlo a tope el depósito, pues la verdad que me quedo más tranquilo todavía. En las grandes ciudades, numerosos surtidores se quedaron sin combustible. Algo parecido ocurrió en los supermercados, donde el acopio de alimentos básicos vació muchas estanterías. En cuestión de 10 días se tiene que haber terminado, parece, y tampoco se consume tanto en 10 días, ¿no? Pero un cierto temor de la gente sí que hay, ¿no? Ahora mismo he ido a poner gasolina y había casi bofetadas, un poco colas ahí, que si uno se cuela, que si a la gente, a alguien le empieza a entrar un poco de histeria. El precio del carburante se ha disparado en el último año. Y a ello se ha sumado la crisis en algunos sectores vinculados directamente con el transporte, como es la construcción. De una situación de bonanza en la que los pequeños transportistas no daban abasto, se ha pasado a una competencia desleal donde muchas subcontratas negocian a la baja el precio de los portes. Aparte del incremento del petróleo y tal, pues hemos obligados también porque la construcción ha pegado un bajón y las empresas grandes tampoco pagan los portes, o sea, a lo que sube el gasoil no incrementan los precios, o sea, estamos pues bastante parados. Los especuladores, los cargadores que abusan y utilizan la crisis precisamente para como excusa aprovecharse y decir, si no aceptas incluso bajar el precio que cobrabas antes de esta situación, te quedarás sin trabajo porque ahora sobran camiones. Luego, es una situación insoportable. Lo que ha ocurrido es que hay un precio menor que cuando no había esta crisis, aparte de lo que han subido los costes. El procedimiento es que el empresario tiene que saber cuáles son sus costes y tiene que repercutirlos en la tarifa. Y tiene que saber decir no
a los cargadores, a los clientes que no atienden las normas del mercado y que abusan del transporte, que dentro de la generalidad pues también los hay. El paro lo han convocado a asociaciones como Fenadismer y Confedetrans, que según datos oficiales representan poco más del 10% de las 120.000 empresas del sector. Pero la inmensa mayoría de los transportistas que hacen el paro son autónomos o pequeños empresarios, que no pertenecen a organizaciones y que se han agrupado en torno a una nueva plataforma. Este es el último cartucho que nos queda. Si perdemos esta baza, ya las perdemos todas. Estos reclaman junto a los convocantes una tarifa mínima, una cláusula de revisión de precios según la subida de los carburantes y la eliminación del llamado céntimo sanitario, un impuesto sobre el carburante destinado a financiar la sanidad pública. Es absolutamente imposible pedirle a una empresa que ya no tiene reservas económicas para comprar combustible que siga prestando el servicio. Es que es de locura. Luego, quien tiene la responsabilidad de que esto se pare es la Administración. A algunos se les ha ocurrido la idea un tanto peregrina de la tarifa única, que no existe en Europa, que en España existió a principios de los 70 y se eliminó en los 90 por presiones de la Unión Europea y del propio Tribunal de Defensa de la Competencia, y que ahora mismo la legislación española pues establece claramente que los precios son libres, tanto en general como la legislación de transportes para el transporte de mercancías. Mientras la negociación se alargaba, el martes se vivían los momentos más dramáticos. Julio Cervilla, este camionero de 47 años que participaba en un piquete en el mercado central de Granada, fallecía al ser atropellado por una furgoneta a la que trataba de cerrar el paso. Horas más tarde, mientras descansaba en su vehículo, un transportista que no participaba en el paro resultó herido de gravedad en un incendio provocado que arrasó 4 camiones en un polígono industrial del sur de Alicante. Un clima de violencia que era denunciado por la asociación mayoritaria del sector, participante de las negociaciones y contraria al paro. En este momento somos cautivos, porque realmente todos aquellos que queremos trabajar no es posible que lo hagamos. No se respeta el derecho al trabajo que tenemos, pero tampoco se está respetando los bienes, la propiedad, los bienes que valen mucho dinero, los vehículos, y siquiera la integridad física de los propios conductores, que también están atemorizados. Con un camionero fallecido y muchas carreteras completamente bloqueadas, la jornada del miércoles se presentaba como un punto de inflexión para la evolución del conflicto. Informe Semanal recorrió ese día algunos puntos neurálgicos. En Mercamadrid, por ejemplo, solo había entrado un 10% de la mercancía habitual y los productos frescos habían duplicado su precio. Esta mañana se ha escapado un camión, ha entrado con género y lo poco que ha entrado caro. Bastante más caro respecto a ayer, €1 y medio por kilo. Nosotros pagamos todos los transportes. Toda esta mercancía que hay aquí viene con los transportes pagados. Entonces, cuanto más caro sea el transporte, más encarece el producto. O sea, al final el consumidor es el que paga todo, desgraciadamente. En la Nacional 2, en el límite de la provincia de Guadalajara, un centenar de camiones dificultaba el tráfico en ambas direcciones. Sin que apenas se produjeran altercados, los piquetes informaban y a veces retenían a los conductores que no secundaban el paro. Tenéis que concienciaros de que esto es nuestra ruina. Si hay 4 que se están moviendo, nos buscáis la ruina a los demás. Yo trabajo. Ya lo sé que tú estás asalariado y que te están explotando las grandes empresas, Perdona, pero... Una pregunta, es para la televisión. ¿Se puede saber cuánto te pagan por el transporte? ¿Cuánto ganas tú al mes? Sí, el sueldo base y luego le pagan por kilómetro para que tire y no vaya a disco. ¿Me entiendes? Trabajo como todo. Contra más kilómetros haga, más gana. Gracias. Ganan el sueldo base y luego le pagan por kilómetro, entonces no conocen ni el día ni la noche. No paran para hacer descansos ni nada. De la Nacional 2 nos dirigimos a la entrada a Madrid por la carretera de Burgos. Ahí, decenas de camiones que intentaban llegar a la M30 llevaban 2 días y 2 noches paralizados. Venga, vosotros otro cambio, venga, otro cambio. ¿Vamos sacando? Venga, sí, vamos avanzando, no nos dejamos ninguno. El miércoles, ante el riesgo de que la situación se desbordara, el gobierno cambió de estrategia. Desplegó 25.000 efectivos para desbloquear carreteras y fronteras y anunció firmeza contra los piquetes. Yo no quiero nada que pase a mi camión, que me vale mucho dinero a mí. Cuidar de él, me vale mucho pasta. Vale mucha pasta tener un camión y tener que dar de comer a mi hijo.
La intervención de la policía generó unas imágenes insólitas. Mientras la grúa retiraba alguno de los camiones, los antidisturbios requisaban las llaves y agentes de la Guardia Civil retiraban los camiones de los transportistas que iban siendo detenidos. A media tarde, la circulación quedó normalizada en esta vía de acceso. Vamos a seguir actuando con la máxima contundencia y la máxima firmeza contra aquellos que quieran perturbar el orden público, perturbar la movilidad de los ciudadanos o impedir el transporte de aquellos sectores que no están en paro. Y eso afecta muy fundamentalmente a los piquetes, que son ilegales. En la noche del miércoles, el Ministerio de Fomento cerró un acuerdo con el 80% de las organizaciones del sector que no contempla la tarifa mínima, pero incorpora algunas novedades, como la obligación de pagar intereses si el cargador se retrasa en los pagos, ayudas a la jubilación para mayores de 58 años o el aumento de los precios acordados entre transportista y cargador en función de la subida del combustible. Pero los convocantes han decidido seguir con los paros, lamentan los actos violentos y los achacan a la situación desesperada que viven muchos transportistas y sus familias. Ese es el problema, que los transportistas están convencidos en la mayor parte de los casos que ya pierden menos si están parados que si están andando. A mitad de semana se ha ido recuperando la normalidad y el gobierno da por normalizada la situación de las carreteras. Aunque el jueves y el viernes hubo nuevos cortes de tráfico, bloqueo de puertos, quema de algunos camiones y escoltas de vehículos. Hemos salido de Murcia hasta aquí escoltado. Y ya pues dos han quedado en Pozo Cañada. ¿Por qué? Por los piquetes. O sea, ya no han parado, han tirado piedras, púas, clavos por los suelos. Y ya pues hemos vuelto otra vez para abajo, hemos estado 4 horas esperando hasta que ha llegado un segundo convoy con más antidisturbios y hemos podido llegar hasta aquí. La semana de protesta se cierra con enormes pérdidas económicas. En la industria del automóvil se han dejado de producir 13.000 vehículos diarios. El sector agroalimentario ha perdido más de 300 millones de euros y en los puertos de Valencia y de Barcelona miles de contenedores se acumulan a la espera de un reparto que no llega. Muchas compañías han presentado expedientes temporales de regulación de empleo, aunque el gobierno advierte de que mirará con lupa y rechazará los despidos que utilicen el paro como pretexto. Son las secuelas de un conflicto que aún no ha finalizado, que tiene como telón de fondo el aumento de los carburantes, la caída de la actividad y la desesperación de unos transportistas que se ven en una situación límite.